Hoy exploraremos el origen del charro negro y sus diferentes versiones que explican cómo pasó de ser un hombre común a una entidad maldita que recorre los caminos en busca de víctimas. Descubriremos el propósito detrás de sus apariciones y cómo su presencia puede marcar el destino de aquellos que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Hablaremos de las versiones que aseguran que esta figura no solo es un castigo divino, sino también una advertencia sobre los peligros de la avaricia y la ambición desmedida. Analizaremos historias y relatos de testigos que aseguran haber sentido su presencia, escuchado los cascos de su caballo o incluso haber sido perseguidos por él. Conoceremos los consejos, advertencias y rituales que se han transmitido a lo largo de los años para evitar caer en su trampa y terminar arrastrado a un destino peor que la muerte. México es un país lleno de mitos y leyendas, historias que han pasado de generación en generación, alimentando el temor y el misterio en los caminos solitarios y las noches sin luna. Entre todas esas historias, hay una que resalta por su oscuridad, por el miedo que provoca en aquellos que se atreven a contarla. Se trata de la leyenda del charro negro. Dicen que su aparición es un mal augurio, que aquellos que lo ven están destinados a perderse en las sombras. No es solo un fantasma, no es solo un jinete errante, es algo mucho peor. Su presencia está ligada a la avaricia, al castigo divino y a las almas condenadas. La historia varía dependiendo de la región, pero todas coinciden en algo: el charro negro es un ente que se aparece a los viajeros solitarios. Especialmente a aquellos que han cometido algún pecado relacionado con el dinero o la ambición desmedida. Según la versión más antigua de la leyenda, el charro negro fue alguna vez un hombre como cualquier otro, pero su destino quedó marcado por su deseo de riqueza. Se dice que hizo un pacto con el diablo, entregándole su alma a cambio de una vida llena de lujos y fortuna. Durante años, disfrutó de todo lo que un hombre podría desear: oro, tierras, poder, pero cuando llegó el momento de pagar su deuda, intentó huir. La muerte no vino por él como lo haría con cualquier otro mortal. No. En su lugar, el diablo lo condenó a vagar eternamente, vestido con un elegante traje de charro negro, montado en un caballo del mismo color, con ojos que brillan como brasas encendidas. Desde entonces, recorre los caminos, buscando a incautos que caigan en su trampa. Muchos creen que el charro negro no aparece por casualidad. Él elige a sus víctimas con precisión, y cuando un viajero solitario se cruza en su camino, le ofrece compañía, caminando junto a él o cabalgando a su lado. Al principio, su presencia parece inofensiva, hasta que las cosas toman un giro siniestro. Pero, ¿qué es lo que realmente busca? ¿Por qué condena a quienes lo encuentran? Aquí es donde la leyenda se torna aún más oscura. El charro negro no es solo un espectro que deambula sin rumbo. No. Su presencia tiene un propósito, y aquellos que han tenido la mala fortuna de encontrárselo aseguran que siempre aparece en el momento exacto, como si estuviera esperando a sus víctimas. Pero, ¿quiénes son esos desafortunados? ¿Por qué algunas personas parecen ser más propensas a su maldición que otras? La leyenda dice que el charro negro se aparece especialmente a aquellos que han sido consumidos por la ambición. Personas que han dedicado su vida a acumular riqueza sin importar a quien dañen en el camino. Comerciantes corruptos, usureros sin escrúpulos o incluso campesinos que alguna vez soñaron con fortuna y cometieron errores en su afán por obtenerla. Sin embargo, también hay quienes aseguran que este ente puede acechar a cualquiera, incluso a los inocentes, si se encuentran en el lugar y el momento equivocados. Su llegada es siempre la misma: una noche oscura, una carretera solitaria, un sendero polvoriento en medio de la nada. El viento se detiene, el ambiente se torna pesado y un escalofrío recorre la espalda de quien está a punto de encontrarse con él. Luego, el sonido inconfundible, el resonar de los cascos de un caballo. Lentos, pausados, como si su jinete disfrutara prolongar el miedo de su víctima. El charro negro no es una aparición fugaz ni un espectro que se desvanece rápidamente. No. Él se acerca con calma, a veces cabalgando a un lado del viajero, otras veces deteniéndose unos metros adelante, esperando a que el desafortunado continúe su camino y se tope con él de frente. Quienes han sobrevivido a su encuentro aseguran que su presencia es hipnotizante: su porte elegante, su traje negro impecable, sus botas relucientes, su gran sombrero que cubre parcialmente su rostro, y lo más aterrador, sus ojos.
Dicen que son dos pozos de oscuridad infinita, o en otras versiones, que arden como el fuego del infierno mismo. Cuando el charro negro habla, su voz es profunda, grave, como si resonara desde otra dimensión. Y aunque su tono es amable, incluso educado, hay algo en sus palabras que hiela la sangre. Se cuenta que, en algunos encuentros, él se ofrece a acompañar al viajero, asegurándole que el camino puede ser peligroso y que es mejor ir acompañado. En otras ocasiones, simplemente hace una pregunta. ¿Hacia dónde te diriges? Es en ese momento cuando todo depende de la respuesta. Algunos afirman que, si el viajero responde con temor o titubea, el charro negro se torna insistente, encontrando la manera de enredarlo en una conversación que inevitablemente lo llevará a su perdición. Pero su verdadera trampa es otra, la tentación. Hay relatos de personas que han asegurado haber visto cómo el charro negro les ofrecía monedas de oro. No cualquier moneda, sino piezas antiguas, relucientes, como si acabaran de ser acuñadas. Para aquellos con corazones codiciosos, la oferta es irresistible. Pero tomar una de esas monedas significa sellar su destino. Se dice que quienes aceptan su oro jamás son vistos nuevamente. Algunos creen que son llevados al infierno, otros aseguran que se convierten en nuevos condenados, atrapados en una maldición eterna. Pero, ¿qué hay de quienes rechazan su oferta? ¿Es posible escapar del charro negro una vez que se ha presentado ante alguien? Rechazar al charro negro no es tan sencillo como podría parecer. Si bien hay quienes han logrado salir con vida después de un encuentro con él, la mayoría de los relatos coinciden en que nadie se va sin pagar un precio. Para aquellos lo suficientemente astutos o valientes como para rechazar su oferta, el charro negro cambia de estrategia. Su voz se torna más seria, su mirada se vuelve penetrante y su presencia se hace más opresiva. Ya no es solo un jinete espectral ofreciendo compañía o monedas de oro, sino una entidad que se siente ofendida por el rechazo. Algunos testigos aseguran que, cuando una persona se niega a aceptar su oro o a seguirlo, el charro negro sonríe de una manera perturbadora y luego les pregunta: ¿seguro que no necesitas ayuda? Si la persona insiste en marcharse, el ambiente se torna aún más extraño. El viento comienza a soplar en dirección contraria, las sombras parecen alargarse y el suelo bajo sus pies se siente más pesado. En algunas versiones de la leyenda, se dice que quienes intentan huir comienzan a notar que el camino nunca termina, que por más que avancen, siguen viendo el mismo árbol, la misma roca, la misma curva en el sendero. Como si estuvieran atrapados en un bucle sin salida. En otros relatos, se cuenta que el charro negro sigue a su víctima, cabalgando a su lado sin decir una palabra. El sonido de los cascos de su caballo resuena en la cabeza del viajero, aumentando el miedo y la desesperación. No importa si corren o cierran los ojos, su presencia sigue allí. La única manera de escapar es ignorarlo por completo, no mirarlo, no hablarle, no reconocer su existencia. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Hay quienes aseguran que, en el peor de los casos, el charro negro puede perder la paciencia y mostrar su verdadera forma. Su figura se distorsiona, su rostro se vuelve cadavérico y sus ojos brillan con un fuego sobrenatural. En ese punto, ya no se trata de un simple encuentro, se trata de una cacería. Existen historias de personas que han sido perseguidas por él, obligadas a correr sin descanso mientras su risa profunda retumba en la noche. Algunos han logrado escapar al llegar a un pueblo o a una iglesia, pero otros simplemente desaparecen. Los ancianos dicen que, cuando una persona se encuentra con el charro negro y logra sobrevivir, queda marcado para siempre. Puede que nunca vuelva a verlo, pero en las noches más silenciosas, cuando el viento sopla con un tono lúgubre y la oscuridad parece más densa de lo normal, escuchará el eco de los cascos de su caballo, recordándole que, tarde o temprano, su alma le pertenece. Sin embargo, hay quienes aseguran que hay formas de evitar al charro negro antes de que siquiera se manifieste. Si bien la mayoría de las historias sobre el charro negro terminan en desapariciones, terror y almas condenadas, existen quienes aseguran que hay maneras de evitar un encuentro con esta temible entidad. Pero no es algo sencillo. Los relatos más antiguos sugieren que el charro negro no se aparece al azar. Como mencionamos antes, él elige a sus víctimas con precisión, y su presencia es una advertencia para aquellos que han caído en la avaricia o han cometido actos deshonestos en busca de riqueza. Por ello,
Muchos creen que vivir una vida honesta y sin ambiciones desmedidas es la mejor protección contra él. Sin embargo, hay casos en los que su presencia parece no tener relación con la avaricia. Hay viajeros que aseguran haberse cruzado con él sin razón aparente, y en estos casos, la única opción es saber cómo reaccionar. Uno de los consejos más repetidos es no aceptar nada de lo que él ofrece. Ni su compañía, ni su oro, ni siquiera una simple conversación. El charro negro tiene el poder de enredar a las personas con sus palabras, haciéndoles bajar la guardia hasta atraparlos en su juego. Otro método de protección es evitar los caminos solitarios durante la noche. Se dice que el charro negro no suele aparecer en lugares con mucha gente, ni cerca de sitios sagrados como iglesias o altares. De hecho, hay quienes afirman que llevar una medalla bendecida o rezar en voz alta puede ahuyentarlo. Pero, ¿qué ocurre si ya es demasiado tarde? ¿Si ya estás frente a él? Los relatos más aterradores cuentan que si alguien logra escapar del charro negro una vez, es posible que vuelva a aparecer en su vida en otro momento, cuando menos lo espere. Algunos creen que es una especie de maldición, una deuda que tarde o temprano deberá pagarse. Otros aseguran que su aparición no es un castigo, sino una prueba, una última oportunidad de resistir la tentación antes de ser reclamado por él. Existen historias de personas que, al encontrarse con el charro negro, han logrado salvarse con una única acción: correr sin mirar atrás. Aunque la tentación de girarse para ver si sigue allí es grande, se dice que en el momento en que alguien lo mira por segunda vez, su destino queda sellado. Pero incluso aquellos que han logrado escapar dicen que nunca vuelven a ser los mismos. A veces, en sus sueños, ven la figura oscura de un jinete al fondo de un camino polvoriento. Otras veces, en la quietud de la noche, escuchan el sonido de cascos resonando en la distancia, recordándoles que el charro negro nunca olvida. Pero la pregunta más aterradora sigue en pie: ¿existen pruebas reales de su existencia? A lo largo de los años, han surgido incontables testimonios de personas que aseguran haber visto al charro negro. Algunos lo han descrito como una aparición fugaz en la lejanía, un jinete oscuro que desaparece en un parpadeo. Otros han experimentado su presencia de una manera mucho más aterradora, escuchando los cascos de su caballo siguiéndolos en la noche, sintiendo su mirada clavada en sus espaldas. O incluso recibiendo su oferta de monedas de oro antes de perder la conciencia y despertar en un lugar completamente diferente, sin recordar cómo llegaron allí. Uno de los relatos más inquietantes proviene de un grupo de camioneros que viajan por carreteras desoladas en el norte de México. Cuentan que en ciertas rutas, especialmente en caminos alejados de la civilización, han visto a un hombre vestido de charro cabalgando a un lado de la carretera en plena madrugada. Cuando algún conductor reduce la velocidad o intenta ver su rostro con más claridad, el hombre simplemente desaparece, pero no antes de que un escalofrío inexplicable recorra todo su cuerpo. Hay quienes creen que el charro negro es solo un mito, una historia creada para advertir sobre los peligros de la avaricia y las malas decisiones. Sin embargo, las coincidencias entre tantos relatos en distintas partes del país hacen difícil ignorar la posibilidad de que algo más esté acechando en la oscuridad. ¿Qué pasaría si en tu próximo viaje nocturno, en un camino solitario, escucharas el sonido de cascos aproximándose lentamente? ¿Qué harías si una voz profunda y elegante te ofreciera compañía o una fortuna imposible de rechazar? Quizás pienses que sabes la respuesta, pero la verdad es que nadie sabe realmente cómo reaccionaría hasta que está cara a cara con el charro negro. En última instancia, la leyenda del charro negro es más que una simple historia de terror. Es una advertencia, un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, que hay caminos que no deben recorrerse de noche y que algunas ofertas, por tentadoras que parezcan, siempre tienen un precio. Y ahora dime, después de escuchar todo esto, ¿crees que el charro negro es solo una leyenda? ¿O acaso es posible que en algún rincón olvidado del país, en una carretera desierta o un pueblo perdido en el tiempo, él siga esperando a su próxima víctima? Si te gustó esta historia y quieres conocer más leyendas aterradoras, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos. Aquí, exploramos los mitos más oscuros, los testimonios más escalofriantes y las historias que no te dejarán dormir. Así que dime, ¿te atreves a seguir escuchando?